otra maestría en salud digital en el Instituto Hasso-Plattner en Berlín, Alemania, donde actualmente reside, y se desempeña como investigador de tiempo completo en el Departamento de Imagen Cardiovascular en el Hospital Universitario Charité en Berlín, Alemania. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada quisiera agradecerle al doctor Rafael Paz por la invitación. Me da mucho gusto regresar a mi país, regresar a casa y poder compartir este tipo de conocimiento con ustedes. Y también me va a interesar mucho al final un poquito de feedback de ustedes, de retroalimentación para saber en qué se les ocurriría también aplicar este tipo de tecnologías. Ok, entonces, bueno, estos son los lugares en los cuales me encuentro actualmente. Charité es un hospital universitario y el Instituto Hasso-Plattner, donde he tenido ahora sí que la oportunidad de poder colaborar con gente que se dedica a ciencias computacionales. Como siendo médico, realmente es un poquito difícil entrar en este tipo de institutos, pero ha valido mucho la pena. En cuanto a nuestra plática, se va a dividir en tres tópicos muy importantes: introducción a inteligencia artificial, aplicaciones en radiología y lo más importante para la mayoría de ustedes es qué productos hay en la actualidad. ¿Puedo utilizar esta tecnología, sí o no? Entonces, vamos primero al concepto de inteligencia artificial. Esto es prácticamente una serie de algoritmos, programas que pueden simular de cierta manera el comportamiento humano, la toma de decisiones. Este concepto se empezó prácticamente desde el inicio de las computadoras con Alan Turing. Si han visto las películas con Alan Turing para descifrar el código Enigma, se las recomiendo mucho, pero prácticamente él fue el padre de la computación y actualmente existe una prueba que es la llamada prueba de Turing. Esta consiste en si una persona tiene interacción con un programa, puede discernir si está hablando con un programa o con un ser humano. Si esta persona no puede identificar la diferencia, entonces el programa pasó la prueba de Turing. Se podría decir que en ciertos ámbitos sí se ha logrado pasar esta prueba de Turing. Ahora, ¿por qué hasta ahorita tenemos este tipo de tecnología si se ha pensado desde toda la historia de la computación? Una, porque tenemos una gran cantidad de datos. Ahorita varios de ustedes tienen celulares en las mesas. Son computadoras que son más potentes a comparación del transbordador que llevó al hombre a la luna. En todo momento estamos recibiendo datos, estamos procesando datos. Y en un futuro puede que ustedes ya lo hayan visto, que hasta electrodomésticos están compartiendo datos en la red y con eso se hace una base de datos y se produce información. Otro es el incremento del poder computacional de los nuevos procesadores, y esto tiene que ver con la ley de Moore. Esto significa que a mayor paso del tiempo los procesadores se vuelven más chicos y como consecuencia hay un mayor nivel computacional. Ahora, si hay alguien de ustedes que ha hecho programación convencional, la programación de inteligencia artificial es muy diferente. Normalmente nosotros tenemos algoritmos de decisiones en programas normales de, en base a un parámetro se toma una decisión de sí o no, muy condicional. La diferencia en programación de inteligencia artificial es que nuestro algoritmo va a aprender de los datos que nosotros les proporcionemos. Prácticamente tenemos una base de datos, imaginen una base de datos de tomografías, de 1000 tomografías, y una gran parte van a utilizarse para entrenar el algoritmo, que es el set de entrenamiento, el training set. Luego el set de validación, que es para afinar un poquito todavía esta predicción. Y luego se tiene el set de prueba. Esto significa que el algoritmo va a valorar su predicción o su desempeño en base a imágenes, en este caso de tomografía, de radiografía, en base a imágenes que nunca ha visto el algoritmo para saber, esto en el entorno real sirve, sí o no. Entonces se va a crear un modelo de predicción a aglomeración y ¿por qué se dice que es inteligencia artificial? Porque va a aprender de su experiencia. Lo que va a hacer es, va a procesar la información, va a ver si realmente le atinó, por ejemplo, al diagnóstico. Tenemos una radiografía de un paciente sano, un paciente con neumonía, va a ver si su predicción se acerca a esta verdad que nosotros le dimos,
y si no, regresa, ajusta sus parámetros para que en un momento ya tenga la certeza que nosotros deseamos, en general que sea una certeza arriba del 90%. Esta es una típica gráfica que van a ver luego mucho en los artículos y es el proceso de aprendizaje de un algoritmo. Es una curva, lo que van a ver abajo dice POX, que son las iteraciones o las repeticiones en las cuales el algoritmo va a ir aprendiendo cada vez más. Y ven cómo al principio realmente no tiene una certeza diagnóstica muy buena, realmente es muy mala. Pero conforme pasan estas iteraciones, los parámetros se ajustan de tal manera a que se hace una predicción muy buena. Es esperado que la certeza de un algoritmo de inteligencia artificial disminuya su certeza en imágenes que no ha visto. Y entonces, prácticamente es muy importante la validación de imágenes en distintos institutos, distintos hospitales para poder hacer mejor el algoritmo. Consideraciones importantes en inteligencia artificial. Sí hay métricas de certeza, sensibilidad, especificidad, luego tienen otros nombres en artículos más técnicos. El overfitting, este es un concepto muy importante y prácticamente imaginen el algoritmo de inteligencia artificial como un residente que ustedes le están enseñando una imagen. O imaginen que es un residente que está estudiando para su examen del consejo y de cierta manera consiguió un banco de preguntas y está estudiando de ahí. Lo que pasa es, si el residente solamente se aprende los casos de memoria, a la hora que llegue un nuevo caso, no va a saber generalizar y va a errar de esta manera. Es lo mismo el overfitting, que el algoritmo se aprendió de memoria todos los datos que le dimos, que a la hora de recibir nuevos datos comete errores, no es bueno clasificando. Entonces, de cierta manera necesitamos que el algoritmo tenga un poquito de error, que no sea 100% sensible, 100% certero, que tenga un poco de porcentaje de error, porque esto permite que siga aprendiendo, que se siga ajustando. Y otro de los problemas es la explicabilidad. Prácticamente lo que hablan mucho los artículos es, ok, ya se procesó la imagen, ya se llegó a una buena certeza, pero ¿cómo llegó el algoritmo a esta conclusión? Prácticamente no lo podemos saber porque son muchos los parámetros, muchas las capas, que es realmente difícil explicar a ciencia cierta por qué tuvo esta decisión de clasificación el algoritmo. Actualmente hay nuevos grupos de investigación que están tratando de hacer algoritmos que puedan explicarle al médico por qué llegó a esa conclusión, pero esta es una de las complicaciones o de los retos que se tienen actualmente. Hay dos conceptos bien importantes que van a manejar, Machine Learning y Deep Learning. Estos prácticamente son parte de la inteligencia artificial. El Machine Learning, o también lo pueden encontrar como aprendizaje automatizado, es parte de la inteligencia artificial. Ahora, si regresamos a inteligencia artificial, es que un programa pueda simular el comportamiento humano. Machine Learning son algoritmos que a través de la gran cantidad de datos aprenden. Y un subgrupo de Machine Learning es Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Aquí lo que va a hacer es que los algoritmos van a simular la conexión de neuronas humanas para tomar decisiones. Entonces es todavía más complejo el desarrollo de estos algoritmos. Pero si estamos hablando de Deep Learning, estamos hablando de Machine Learning y de inteligencia artificial. Todos son parte de una familia. Ahora, esta es la típica imagen de una red neuronal. La van a ver mucho en artículos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de resonancia magnética, que son los datos que le vamos a dar al algoritmo. Van a entrar a esta capa de entrada, van a ser procesadas por todas estas capas que son como neuronas, van a ser procesados y en cada una de estas capas hay una tarea en específico. La tarea en específico puede ser, ok, vamos a delinear los bordes de una lesión, la forma de una lesión, puede que sea la intensidad o la misma atenuación de una tomografía, y al final va a tener dos diagnósticos. En este caso sería si el tumor que se ve es un oligodendroglioma o un astrocitoma. O sea, después de todo este procesamiento van a ver solamente dos salidas. ¿Es este el diagnóstico o es este el diagnóstico? Y siempre nos va a dar un grado de certeza. Puede ser que el tumor sea 90% de certeza que es tal estirpe.
Obviamente, este es a grosso modo de presentarles cómo trabaja normalmente una red neuronal. Y luego van a leer mucho de redes neuronales convolucionadas o convoluted neural networks. Prácticamente lo que significa en español es que la red neuronal utiliza filtros. Esas son las convoluciones. Entonces aquí tenemos una imagen también de una resonancia magnética de encéfalo, en la cual hay un pequeño cuadro que prácticamente va a ir escaneando las imágenes, va a ser como una ventana deslizante y va a ir haciendo ecuaciones matemáticas, algo que es multiplicación de matrices y todo eso. Lo que va a hacer es que va a transformar esta imagen a través de multiplicaciones y va a crear otra subimagen que va a ser procesada por distintas capas en la red neuronal para al final también tener una decisión, un diagnóstico, una certeza. Pero cuando ustedes lean redes convolucionadas significa que pasaron por un filtro y prácticamente esto solo se aplica para inteligencia artificial en imagen. Esto es cómo funciona la ventana deslizante. Imaginen que el cuadro verde es una tomografía y cada uno de los valores puede ser una unidad Hounsfield, puede ser una unidad de intensidad por resonancia magnética, y esta ventana deslizante va a hacer multiplicaciones, a ir deslizando y nos va a producir una segunda imagen que es la rosa, que va a destacar ciertas cualidades de la imagen inicial, como les decía, bordes, intensidad, y lo podemos ver en la imagen inferior a la inferior derecha, como de una tomografía de tórax, lo que se resaltó fueron los bordes. Ahora, les voy a mencionar rápidamente lo que es el aprendizaje no supervisado. Seguramente varios de ustedes tienen una cuenta de streaming, ya sea, y no es por hacerle comercial, pero para Netflix y todo eso, y después de que ustedes seleccionan una película, ustedes reciben una recomendación para la siguiente película. Esto es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, lo cual a nosotros, ¿a quién está numerando el algoritmo? A nosotros. ¿Por qué? Por nuestras características de gustos. Nosotros nos va a ir dividiendo por gustos, y eso es lo que hacen. No hay una etiqueta final, no está diciendo ellos son los del miedo o ellos son los de acción. Simplemente está aglomerando datos o observaciones que son parecidas. En el caso de imagen es un poquito limitado porque nosotros ya tenemos diagnósticos radiológicos. O sea, nosotros le estamos diciendo a la imagen, este es el diagnóstico radiológico, quiero que sea certero. Pero en el campo de investigación, por ejemplo, para atenuaciones, para radiómica, que el doctor Negrero nos va a comentar esto más adelante, de esto nos sirven estos algoritmos, más que nada para segmentar por similitudes. Y como les comentaba, el ejemplo de streaming. Y esta imagen es una imagen personal que hicimos en el Instituto Hasso-Plattner. De esto nos puede servir un algoritmo de aglomeración. Esto es para ensayos clínicos. Imaginen que tienen un ensayo clínico de miles de pacientes, miles de observaciones, y realmente es muy difícil aglomerar o identificar casos, ¿no? Lo que hace el algoritmo es, por distintos métodos, hay unos métodos que es el K-means, aglomeración jerárquica, o una que se llama Diviscan. Lo que va a hacer es, va a hacer ecuaciones matemáticas y va a hacer agrupaciones de pacientes de interés. En este caso, lo que estábamos checando eran seguimientos de pacientes posttransplantados, y lo que queríamos ver es la similitud de, por ejemplo, los pacientes que tienen falla renal aguda, los que después del trasplante, o los que duraron con el trasplante 10, 5 años. Prácticamente lo que estamos aglomerando es la similitud en estos pacientes, y puede que en estos grupos de interés que antes no hubiéramos podido identificar, ahora sí podemos dedicarnos un poquito más de tiempo. Ok, aplicaciones en radiología. Ya acabamos la parte técnica, la parte tediosa. Ahora sí vamos a ver las aplicaciones de este tipo de tecnología que actualmente ya hay. Y la pregunta que siempre se hace, ¿vamos a ser reemplazados los radiólogos? Y realmente, pues la respuesta es no. Si te acercas mucho a la tecnología, no hay reemplazo. Finalmente son herramientas de trabajo que se pretende que nos faciliten el trabajo y que nos puedan dar análisis que antes no se contaban. Actualmente los softwares sí son muy buenos haciendo una tarea, pero no es como un radiólogo que cuando tú abres una imagen ya estás pensando en
5 o 10 diagnósticos, estás hablando con el clínico, estás recibiendo información de laboratorios. Esto no lo puede hacer, puede ser muy bueno haciendo una tarea, pero obviamente que vayan a reemplazar la aplicación de radiología es muy dudable. Hay que hacer distintas actividades para que estos algoritmos sean aprobados en su uso clínico. Una, la validación con imágenes adquiridas de distintos tipos. Ahora, no sé si en la pandemia alguna casa comercial con ustedes les ofreció algo para segmentación de pulmón, para segmentación de COVID y porcentaje de parénquima afectado. Entonces, y les pedías ciertamente nada más un tipo de tomografía de pulmón con ciertos parámetros. Entonces, si nosotros le damos imágenes con otras características, van a tener muy mala predicción. Entonces, uno tiene que estar, mientras más datos o más variables sean los datos con los que alimentamos este algoritmo, mejor van a ser para predecir. También el uso de distintas poblaciones. Esto en imagen es un poquito más difícil, pero sí se ha visto en otros ámbitos como en genómica, que si no hace segmentación por poblaciones, puede que haya un sesgo en la certeza de tu algoritmo. Y por último, validación científica. Y esto lo vamos a ver más adelante, que existen muchas aplicaciones que realmente no han tenido aprobación o no se han checado en un ensayo clínico. ¿Qué opinan los radiólogos? En este año la Sociedad Europea sacó una encuesta que le hicieron a los radiólogos de en qué me va a servir esta tecnología. Prácticamente la mayoría contestó que nos va a ayudar durante la interpretación para detectar lesiones de interés, para marcar hallazgos de interés. Otros dicen nos puede ayudar para el postprocesamiento, por ejemplo, para la reconstrucción de imágenes, para la evaluación cualitativa. Hay un pequeño porcentaje que todavía cree que nos van a reemplazar, pero algo muy importante es que la gente prácticamente pensó, ok, estos algoritmos nos pueden servir para identificar pacientes que necesiten atención inmediata, que mientras están llegando las imágenes al PACS, se puedan pasar por un procesamiento rápido y nos pueda decir, checa esta imagen de tomografía, requiere de tu atención porque hay un hallazgo que no cuadra. Y de esta manera le damos una atención más oportuna a los pacientes que lo necesitan. Otras aplicaciones en radiología, disminución de artefactos durante la adquisición, y esto es como, imaginen que el algoritmo ya aprendió de muchas tomografías. Entonces recibe una tomografía con muchos dispositivos médicos y hacen un poquito difícil la reconstrucción de la imagen. Lo que hace es comparar con ese tipo con toda esa base de datos, con toda la información que tiene y trata de reducir estos artefactos. Otra es la disminución de dosis de radiación. Entonces, si ya tiene contemplado toda esta base de datos, ha aprendido a través de estas imágenes, entonces probablemente se pueda reducir la dosis de radiación. Otro, reportes estructurados, adaptables al expediente médico electrónico. Y este concepto en los últimos años ha sido un fracaso total. Lo que han querido muchas instituciones a lo largo del tiempo es que nosotros podamos etiquetar con diagnósticos, por ejemplo, del ICD-10, los hallazgos que tenemos. Sin embargo, si nosotros tenemos 100 estudios en nuestro PACS, la verdad no queremos estar picándole a distintas pestañas para poder agregar estos datos que realmente no están integrados a un sistema que nos vaya a dar un beneficio adicional. Lo que estaban pensando es, ok, el radiólogo no lo va a hacer, no le gusta hacer, pero ¿qué tal si hacemos un algoritmo que lea sus reportes y a través de los reportes del radiólogo sí tengamos un reporte estructurado que se pueda integrar al expediente clínico? ¿Y cuál es la importancia del expediente clínico electrónico? Que en un futuro se quiere que estos datos de radiología se mezclen con datos de la consulta, datos de genómica, y le puedas dar un pronóstico al paciente, y esto es parte de la medicina de precisión. Entonces este es el valor agregado que, vale la redundancia, vale la pena, porque antes si nada más teníamos un formato electrónico no nos va a dar nada a nosotros, pero si estos datos ya en sistema electrónico van a ayudar para darle un pronóstico al paciente, la verdad vale la pena. También identificación de lesiones sospechosas, diagnóstico y estadio de enfermedades, monitorización de lesiones. Por ejemplo, tenemos una tomografía, una tumoración y tenemos el control en 4 años.
que el algoritmo pueda hacer la segmentación de la lesión automáticamente y saque volumetrías sin que nosotros estemos marcando, y esto significa que va a ser consistente en nuestra medida. Y obviamente, si nos ayuda a automatizar procesos, va a disminuir nuestra carga de trabajo. Segmentaciones, esta parte es mucho de investigación, pero es muy importante porque obviamente una computadora no sabe sobre anatomía, sobre fisiología, qué es qué en cada imagen. Entonces, uno de los trabajos tediosos en la investigación en inteligencia artificial es tener una imagen, ya sea seccional, y nosotros delimitar el órgano de interés, porque de esta manera le decimos al algoritmo, a la computadora: solo de esta imagen analízame esto, lo demás no me interesa, analízame esto. ¿Por qué? Porque va a servir para la optimización de recursos de computación, que dedique toda su energía solamente a esa región de interés. Y vaya, ¿quién hace estas segmentaciones normalmente? Los radiólogos en investigación, algunas veces estudiantes. ¿Y de qué nos va a servir este beneficio de las segmentaciones automáticas? Una, te disminuye la carga de trabajo, ya no estás haciendo las típicas medidas de antaño para hacer los cálculos volumétricos, va a ser una cuantificación por los voxeles, va a permitir la cuantificación de parámetros como niveles de atenuación de una lesión, volumetrías precisas, detección automática de lesiones, análisis radiómico, que ahorita vamos a tomar un poquito de radiómica, y que hay que considerar que las imágenes tienen que cumplir ciertas especificaciones, y a veces uno recibe ya la segmentación automatizada, pero hay errores. Entonces hay programas que te permiten, ok, tú corrígelo, son pequeños errores, pero hay otros que no te lo dejan hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que también estas herramientas te den esa ventaja de que tú también puedas corregir tus imágenes. Análisis cuantitativo, esto es más de cardiología, pero que se hagan segmentaciones automáticas. Y no sé si aquí en el público hay alguien que se dedique a imagen cardiovascular. Ok, doctor, utiliza, por ejemplo, ¿qué programa que hace segmentaciones de corazón completo? Hay uno que se llama CBI42. CBI42. Entonces uno prácticamente tiene la imagen, le pica, análisis, y de repente ya está segmentado todo. Ya sale toda la función. Eso es inteligencia artificial. Pero realmente un compañero me había dicho, un buen algoritmo de inteligencia artificial es uno que tú utilizas y ni siquiera te estás dando cuenta que estás utilizando la inteligencia artificial. O sea, ya es tan benévola esta interacción, que realmente tú no te estás dando cuenta que estás utilizando un algoritmo de este tipo. Y en cardiología se utiliza mucho las volumetrías de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho para fracciones de eyección, y esto lo podemos hacer con este tipo de segmentaciones. En esto se traduce todo nuestro trabajo de investigación, que tú hiciste segmentaciones manuales para que el algoritmo aprendiera a hacerlas automáticamente, y esto disminuye tu carga de trabajo. Y también se está aplicando para encéfalo, distintas segmentaciones de distintas partes del encéfalo, sustancia gris, sustancia blanca, y que pueda servir para seguimiento. Ahora sí les voy a hablar de mi trabajo. Yo actualmente me encuentro en el área de investigación cardiovascular en Charité, y lo que queremos hacer es la segmentación de placas de ateroma. Ahora, los que trabajan aquí con tomografías tomografías coronarias, normalmente lo que tienes que ir haciendo es, por cada arteria coronaria tienes que cuantificar placas, estenosis, y esto puede ser muy tedioso. Actualmente hay una aplicación que estamos utilizando que se llama Autoplaque, que todavía no tiene comercialización, está en investigación, pero lo que haces es, prácticamente tienes la angiotomografía, le indicas, ok, aquí está el osteo, y aquí va a ser el límite de la coronaria que quiero utilizar, y en cuestión de un minuto ya te desenrolló la arteria coronaria. Otra te cuantificó cuánta placa de ateroma hay, cuánto es el volumen, y de esta placa cuánto es calcificación, cuánto es necrosis y cuánto es fibrosis. Y esto se traduce a que en estudios se ha visto que el volumen total de placa de ateroma está directamente ligado a eventos cardiovasculares en un futuro. Esta es la aplicación, y si nosotros lo hiciéramos manualmente no acabamos.
Es una actividad tediosa, pero esta es la aplicación, que nos va a dar más información, que nos va a servir para más pronóstico y nos va a reducir el tiempo de interpretación. Otra cosa de este tipo de algoritmos. Se ha hecho mucho énfasis en la investigación de la grasa perivascular. Como la placa de ateroma es una placa inflamada, se ha visto que la atenuación es mayor en esa grasa, entonces obviamente la cuantificación de esta también se hace automáticamente, y también se ha tratado que esta grasa se pueda evaluar de forma radiómica. Eso es lo que se quiere hacer a futuro. Y para los intervencionistas, si hay intervencionistas cardiovasculares en el público, no los hay, bueno, no los hay, pero estas son imágenes de ultrasonido intravascular de arterias coronarias, en la cual en el centro podemos ver la imagen de ultrasonido. Esta modalidad sirve mucho para la monitorización de stents. La imagen del centro es una segmentación manual por un experto de, ok, esto es un lumen, este es el stent, esta es la pared. Y a la derecha podemos ver la predicción de la cuantificación de la placa o del lumen, que lo hizo un algoritmo de inteligencia artificial. Es muy parecido, hay unas pequeñas diferencias, pero esto no se está realizando después del procedimiento, se está realizando durante el procedimiento, entonces estás teniendo cuantificación automática durante el procedimiento. Esto es lo que vale mucho la pena. Y esta es otra parte de mi investigación, no sé si conozcan el CTFFR. Heartflow, exactamente, es la Fractional Flow Reserve, la reserva fraccional de flujo. Lo que sirve es lo siguiente. En angiografía coronaria hay un concepto de la disminución de presión y flujo de sangre después de una zona con estenosis. Obviamente esto es invasivo, el paciente tiene que estar sedado y pueden haber unas complicaciones. ¿Cuál fue la idea? Que de imágenes de angiotomografía coronaria, que es un proceso mínimamente invasivo, tomar las características anatómicas de las arterias coronarias y a través de algoritmos de inteligencia artificial de estudios previos de hemodinamia poder predecir la disminución de presión en las arterias coronarias. Pero, ¿cuál es la ventaja? No estás utilizando los cables para hacer los catéteres para hacer la medición de esta disminución de presión. Otra, el paciente no está sedado. Y otra es que reduces el riesgo de complicaciones. Entonces, de un estudio mínimamente invasivo puedes hacer muchos análisis y eso es lo que se quiere hacer con inteligencia artificial. Y radiómica, prácticamente es el análisis de lo que el ojo no puede ver. Prácticamente los algoritmos analizan una sección que nosotros delimitamos para hacer análisis, por ejemplo, de textura de voxeles. ¿Qué es esto de la textura? El comportamiento de los voxeles que tienen entre ellos, si hay un cambio radical entre su atenuación o sus valores, la forma e intensidad. Y obviamente los datos que se extraen son masivos. Entonces en nuestro centro de investigación de repente estaban haciendo análisis radiómico de placas de ateroma calcificadas y de repente de resultado, en vez de darles un valor predictivo, tenían 20,000 valores de referencia. Y es de, ok, ¿cómo en la clínica voy a llegar con 20,000 números? Le voy a decir al paciente, sabes que tienes mayor riesgo porque la máquina me lo dijo, ¿no? Entonces, es un análisis que está mucho en la investigación, que por ejemplo en oncología tienen la particularidad de que tienen correlación histopatológica, lo cual no podemos tener en imagen cardiovascular por obvias razones, pero prácticamente la inteligencia artificial nos ayuda para la automatización de hallazgos radiómicos y para poder identificar las características radiómicas de interés. Como les mencionaba, los reportes estructurados, que estos puedan ser identificados dependiendo, si nosotros vamos de un hospital a otro aquí en México, vemos que por escuela los reportes son distintos. Entonces, desarrollar algoritmos que puedan entender lo que nosotros redactamos y poderlo transformar de forma electrónica. Y recuerden mucho este tipo de prácticamente es plataforma, se llama un estándar que se conoce como FHIR, pero
si van a haber plataformas digitales para integración de todos estos datos, lo mejor es que sigan con un estándar a nivel mundial. ¿Por qué? Para que todos los datos clínicos y radiológicos se puedan entender en distintas plataformas. Y ahí va el trabalenguas, me costó ayer trabajo ensayar, la generalizabilidad del algoritmo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros en investigación hacemos un algoritmo de predicción y lo llevamos a otro hospital, a otro país, pueda tener una buena certeza diagnóstica y no se caiga. ¿Cuál es? Es un reto bastante grande. Prácticamente nosotros simplemente en el hospital podemos decir, ok, esta radiografía, esta tomografía seguramente se hizo con tal equipo y tal equipo. O sea, nosotros visualmente ya podemos distinguir con qué equipo de nuestro hospital se hizo. Esas pequeñas diferencias también se toman en cuenta en inteligencia artificial y te pueden afectar en la certeza de tu algoritmo. ¿Qué estrategias se deben de tomar en consideración? Una, hacer estudios en distintas poblaciones, imágenes obtenidas con distintos equipos, obviamente incluir imágenes que tengan dispositivos que puedan crear artefactos y que sea robusto nuestra predicción, que hayan variantes anatómicas, porque algunos programas, si hay una variante anatómica, por ejemplo en coronarias, no funciona. Y validación externa, esto es con distintos grupos de investigación. Comercialización de infraestructura. Prácticamente, ¿cuál es la relevancia de todos estos algoritmos en nuestra práctica clínica? Digo, ahorita ya hay journals que nada más hablan de inteligencia artificial, hay mucho campo de investigación, pero realmente ¿cuántos dispositivos hay? Si yo tengo una práctica, un pequeño gabinete aquí en México y quiero integrar uno, ¿dónde los encuentro? Hay un diverso número de compañías que ofrecen software, pero realmente van a tener impacto, y esto es un análisis de mercado y también de tu situación. Realmente es ok, este software analiza muchas radiografías en un tiempo récord, pero realmente yo recibo 20 radiografías al día, entonces ¿para qué voy a gastar tanto si mejor contrato un radiólogo o lo dicto yo? O sea, ¿me va a resolver un problema, sí o no? Y sí, prácticamente el producto se adapta a nuestras necesidades, sí o no. Ahora, hablamos mucho de los algoritmos en investigación, lo que se procesa en nuestros servidores y todo, pero prácticamente esto no es un producto que va a necesitar que sea una plataforma enorme para almacenamiento de datos. Si nosotros subimos una resonancia de 6 GB, obviamente tiene que tener una gran capacidad de almacenamiento, un gran poder computacional, ciberseguridad, porque esto es importante, son datos de pacientes, son muy sensibles e importantes, y no sé si supieron de muchos ataques de malware a distintos gabinetes en México. Entonces lo que quieres es tener tus datos seguros de pacientes y obviamente que haya una comunicación con el sistema fax. En esta imagen, de hecho, podemos ver esta interacción, como hay una infraestructura para aplicar inteligencia artificial a los datos que se están obteniendo de los gabinetes. Estos normalmente se ofrecen por distintas compañías como Google, Amazon o Microsoft. Y obviamente que se pueden integrar a expediente clínico electrónico y al PACS. Ahora, la aprobación por organismos regulatorios y la calidad de los productos, como les comentaba ahorita, pueden encontrar muchas aplicaciones, pero realmente han sido aprobadas por organismos serios. Y hay actualmente una gran preocupación por FDA y por los europeos, porque sí están surgiendo nada más como proyectos de universidad, pero no tienen una aprobación clínica. Normalmente también solo se entrenan en pequeños datos o datos que se pueden encontrar en la red y no se pueden generalizar. Entonces, lo bueno es que la FDA y la Unión Europea ya tienen un listado de todas las aplicaciones de inteligencia artificial que están aprobadas para su comercialización. Sin embargo, hay algo bien importante. En FDA van a encontrar un nuevo término que es Software as Medical Device, o software como dispositivo médico. Ya se consideran estas aplicaciones como dispositivo médico, y por lo cual necesitan una aplicación para poder comercializarse. Entonces, hay productos que sí necesitan ensayos clínicos o validación científica,
pero van a haber muchos productos que ni siquiera fueron aprobados por estudios científicos, y esto es algo en Estados Unidos que se llama el 510K. Esto significa que en cuestiones de logística reciben muchas aplicaciones para la aprobación de inteligencia artificial. Lo que hacen es, ok, este nuevo producto, este nuevo software, ¿se parece mucho a uno que ya aprobamos? Sí, ok, aprobado para mercado. Entonces no se hizo una prueba contundente con el nuevo producto, entonces aunque sea aprobado por FDA, todavía no tenemos la certeza que es un producto de alta calidad. Entonces, pero es lo mejor que tenemos. Podría ser peor. Ahora, a los que les gusta tomar fotografías en las conferencias, este es su momento. ¿Por qué? Porque este artículo es oro. Prácticamente lo que hicieron estos investigadores de Neural Matter y colaboradores en Lancet Digital Health fue hacer un compendio, una lista de todos los productos de inteligencia artificial aprobados en medicina, identificar en qué país está, en qué tipo de compañía, cómo fueron aprobados, si fueron aprobados por ensayo clínico por 510K, y si ustedes nada más van a Google y tratan de buscar un algoritmo, no es tan fácil, no tenemos acceso a lo que probablemente los artículos están citando, pero prácticamente el artículo está bueno, pero lo valioso es el material suplementario de toda la lista de productos que hay. Como verán, la mayoría son productos de radiología y van a obtener un listado de estos productos de, ok, esta es la compañía, el algoritmo, cómo fueron aprobados por 510K o si hicieron un estudio real, el tamaño de la compañía y cuál es la aplicación. Y además, cuál es la especialidad en la cual se está utilizando, es cardiovascular, es radiología, es anestesiología. Entonces, te puedes pasar minutos y horas hojeando nada más de todos los productos que actualmente hay, y esto no lo encuentras en un buscador. Consideraciones para contratar un servicio de inteligencia artificial: una es, ¿con cuántos estudios fue entrenado un algoritmo? Mientras más estudios haya utilizado, más robusto es. Ha sido probado en el ámbito clínico. Hay literatura que apoya su efectividad. Una vez encontramos uno que sí vendían que fue aprobado por FDA y todo, y ponían artículos, pero si leías el artículo decía que realmente no había un beneficio entre ese producto y lo clínico, ¿no? Entonces, aún así se atrevieron a poner ese artículo, pero si lo leías te das cuenta que ese producto no daba un valor, no tenía un valor agregado. ¿Dónde van a ser procesados los datos? Y esto a los europeos les da pavor, porque prácticamente ahorita está prohibido que de Europa pasen datos médicos a Estados Unidos, porque de cierta manera tienen regulaciones de que en cualquier momento pueden quedarse con los datos de ciudadanos europeos. Entonces lo que quieren los europeos es, no, ¿sabes qué? Todos se guarden en servidores europeos. No queremos mandarle a Estados Unidos nuestros datos personales de pacientes. Nuestros equipos en nuestro gabinete tienen los requisitos mínimos para la adquisición de imágenes, o sea, si contratamos estas licencias caras, las imágenes que nosotros tenemos de nuestros dispositivos van a ser procesadas con buena certeza o no. ¿Va a solucionar un problema en nuestra situación particular? Ok, no es lo mismo el tipo de pacientes que yo recibo, la cantidad de estudios que yo recibo a un hospital más grande. Entonces también tienes que analizar, ¿me va a dar un valor agregado? ¿Va a disminuir mi carga de trabajo? ¿O realmente me gustó la idea de contratar inteligencia artificial, pero me va a costar más que ayudarme? Y otra vez, ¿tenemos los recursos económicos, sí o no? Como conclusiones, las aplicaciones de inteligencia artificial en radiología ya es un hecho, ya están en el mercado. Los conceptos técnicos básicos sí nos sirven más o menos para entender cómo fueron creados estos algoritmos y cuáles son sus limitaciones. Nos sirven actualmente para la adquisición, procesamiento y postprocesamiento de imágenes. Las segmentaciones prácticamente nos van a ayudar para un análisis cuantitativo. Y la integración de reportes estructurados, lo que se quiere es que los hallazgos radiológicos en un futuro se puedan integrar a datos del paciente para medicina de precisión. Y actualmente los productos comercializados sí tienen que ser evaluados por organismos regulatorios, pero siempre tener en cuenta cómo fueron aprobados, si hay evidencia científica de que esto sirva.
Les dejo mi correo por cualquier duda, comentario o contacto que quieran tener y les agradezco mucho por su tiempo.